¿Quieres empezar por presentarte? Vale, no problema. Hola, me llamo Minyoung So, soy coreana, soy de Corea y ahora estoy en París porque, bueno, estudio en París, estudio de Erasmus, bueno, en un programa de Europa. Entonces, mi primer semestre estaba en Salamanca, España, y el segundo estaba en Estocolmo, de Suecia, y luego estoy en el tercer semestre en París, Francia. Y bueno, me falta un semestre más para terminar mi estudio. Sí, y ahora estoy aquí en París. Todavía no sé qué voy a hacer después de terminar mi estudio, pero sí, ahora estoy disfrutando mi vida en Europa. Sí, gracias. Sí. Ahora empezaremos por el principio. ¿Dónde naciste? ¿Cómo son tus padres? Hmm. Nací en Corea, nací en una ciudad que se llama Daegu. Ah, en Está, Daegu. sí, soy de Daegu. Es una ciudad en la parte del sur de Corea y mis padres también, ambos, también son de Daegu. Y sí, ahora igualmente, ahora ellos viven en Daegu. Y sí, bueno, contacto casi siempre con mis padres y les amo. Y sí, cuando pienso en mis padres, creo que, bueno, siempre me significa mucho, o sea, para mi vida. Sí. ¿Puedes contar algo sobre el lugar donde creciste? ¿Algo sobre tu ciudad? Ah, de hecho, bueno, yo nací en Daegu y yo pasé casi todo mi tiempo, toda mi vida en Daegu. Bueno, hasta que me tenía que ir a la universidad porque fui a Seúl para la universidad y luego también trabajé en una empresa que está en Seúl. Entonces, em, sí, pero hasta el colegio estaba en Daegu. Entonces, cuando pienso en cuando era pequeña o, o mi vida, bueno, la mayoría del tiempo de mi vida, creo que, bueno, la mayoría está todo en Daegu, sí. Daegu es una ciudad bastante grande en Corea, pero comparada con Seúl, la capital, no es nada grande porque casi un quinto, creo, de la población de la Corea vive en Seúl. Entonces, sí, también se llama un problema en Corea, pero sí, Daegu, bueno, no es una ciudad tan pequeña, pero tampoco es una ciudad tan grande comparada con Seúl. Pero cuando era pequeña yo no sabía cómo es la vida en Seúl o en otras ciudades, entonces me gustaba mucho. Y bueno, en Corea, no sé si saben, pero en Corea tenemos nuestro mismo idioma coreano. Mm. Y en Daegu tenemos el dialecto de Daegu. Bueno, las personas de Seúl o la capital sí que pueden entender y nosotros también podemos entender como el uno al otro, pero el acento, la entonación es muy diferente, entonces se nota muy bien. Bueno, yo contando mi experiencia cuando yo fui a la universidad en Seúl, cuando empecé a hablar y mis amigos de Seúl como me preguntan, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? Porque mi acento y mi entonación es muy diferente. Pero ahora creo que, bueno, ya pasé casi 10 años en Seúl y no sé cómo, pero naturalmente yo cogí el acento o la entonación de Seúl también. Entonces, ahora ya hablo también, bueno, coreano de Seúl, pero cuando veo a mi familia o mis amigos así antiguos, sí que sale naturalmente el dialecto de Daegu, pero sí, eso. Básicamente soy de Daegu y mis padres también son de Daegu, entonces sí, cuando me preguntan, bueno, ¿qué ciudad que amas más? Entonces yo respondería que amo Daegu más y sí me siento más así cómoda ahí. Mm.
¿Y tienes hermanos? Sí, tengo un hermano mayor y él, bueno, tiene 3 años más que yo. Y él, bueno, él también vivía en Daegu, pero luego él también se fue a la universidad en Seúl y después trabajó en Seúl también. Pero ahora mismo se volvió a Daegu porque se cambió su trabajo, su industria, todo, y ahora está viviendo en Seúl, en Daegu. Entonces, ahora, bueno, mientras que yo esté en Europa, los tres, el resto de mi familia, mi padre, mi madre y mi hermano mayor, los tres están viviendo en Daegu. Hablando de como tu hermano es mayor, ya ha hecho el servicio militar, Sí, como es el eh, caso obligatorio en Corea para los hombres. sí, sí, es obligatorio y bueno, no, bueno, también pueden elegir cuándo van a ir, porque tienen como libertad de elegir cuándo van a ir, sí, pero normalmente van cuando tienen como 20 o 21 años, sí, y sí, y es por 2 años, entonces mi hermano mayor también sí que hizo todo. ¿Tienes alguna memoria de infancia que quieras compartir? Mm, Pues de hecho no tengo una memoria tan específica porque Eh, creo que fue muy general, o sea, no fue nada especial porque, bueno, suertemente mi familia siempre estaba con amor, creo, y también no tenía que ir a otro país o ir a la otra ciudad, entonces siempre me quedaba con mi familia, los cuatro juntos, en una misma ciudad, sin tener que acostumbrarme a una cultura diferente cuando era pequeña. Entonces, cuando pienso en mi infancia, pues no, nada especial, pero bueno, contando algo, pero sí que me recuerdo de que cuando tenía 11 años, sí, mi madre empezó a trabajar de nuevo, entonces creo que fue el primer momento que me sentía un poco difícil porque siempre mi madre siempre estaba en casa cuando regresaba del colegio o yo qué sé, de las clases, pero cuando tenía 11 años, ya como ella, em, sí, empezó a trabajar de nuevo, entonces yo tenía que quedar en casa con mi hermano, los dos sin mis padres hasta tarde, entonces sí, pero eso no puedo llamar tan especial, entonces sí, eso. Vale, y sobre tu educación en Corea, o si quieres comentar algo de la escuela primaria, instituto, cómo era. Sí, bueno, contando sobre la educación en Corea, yo me gustaría contar mucho porque eh, bueno, no sé cómo está ahora, pero cuando yo era más pequeña, la educación en Corea es muy especial, digo, o muy, sí, muy diferente Yo he leído que es comparado con... muy exigente. Sí, y también, bueno, sí, de buena manera, pero también de mala manera, porque es muy diferente que Europa, porque sí se enfoca mucho, por ejemplo, las universidades en Corea siempre tenemos como el ranking, entonces la más famosa o la más, ¿cómo se dice? Sí, la universidad que todo el mundo quiere entrar y luego la segunda. Entonces, el nombre de la universidad se considera muy importante y para entrar a la universidad tenemos un examen que tomábamos una vez al año. Entonces, para eso, todo el mundo estudia mucho y luego también los padres también gastan mucho dinero también los estudiantes mucho esfuerzo solo para entrar a la universidad. Y yo también estaba muy estresada cuando estaba en el colegio, digo, sí. Y
estaba muy estresada y yo también me recuerdo de que mis padres también me decían que tenían que gastar mucho dinero también, porque tenemos como un sistema de institutos privados, aparte del colegio así oficial, es como tenemos libertad de ir a los institutos privados como y yo academias. sí, eso. Y yo también fui a muchos y sí estaba como loco, yo lo llamo loco. Y sí, la educación en Corea es así y todavía es así, sí, creo. Bueno, ahora dicen que hay menos población ahora, digo, porque yo nací en el año 92. Entonces en esa época hay muchos niños, muchos estudiantes, porque la competencia es cada año, ¿sabes? Es para un mismo año. Entonces, para mi edad fue más así, más difícil, creo, comparado con ahora, porque hay menos niños, menos estudiantes, pero igual, ahora también, ¿sabes? Los padres gastan mucho dinero para academia y los niños, los estudiantes también, ¿sabes? Gastan mucho tiempo para estudiar, solo para entrar a la universidad, en vez de hacer cosas, actividades extras, de diversión, algo así. Sí, entonces básicamente en el colegio no tenemos la vida personal. Yo nunca he ido de viaje tampoco por 3 años enteros, solo para estudiar, estudiar. Yo he leído que cuando se hacen los exámenes de la universidad en Corea se paraliza el tráfico y un montón de cosas. Es como Mm, tan es importante lo verdad, considero. es verdad. Y Simplemente en los España sale en las noticias y ya está, no se le da tanta importancia. Sí, aquí en Corea sí es así. Y los profesores que hacen, ¿cómo se los problemas o las cuestiones, Los exámenes. sí, los exámenes, ellos no pueden estar en contacto con su familia, no pueden salir por unos meses cuando están ahí juntos, así muy bloqueados para hacer exámenes. Y si todo el país es como ya comprende qué importante es, y sí es muy loco, pero también es una cultura, ¿sabes? Esto ya te lo comento a título personal porque, como has comentado, de cultura, ¿crees que tiene que ver con los exámenes que se hacían antiguamente en el periodo Joseon para ser funcionario? ¿Que se sigue manteniendo esa importancia? Pues en Corea también, bueno, hay discusiones. Y también dicen que hay otras maneras, por ejemplo, hay otras maneras de evaluación y también hay otros ejemplos de otros países, por ejemplo, en Europa. Bueno, yo no puedo decir que yo sé todo de todos los países, pero cuando digo de España o Francia, por ejemplo, no es así. Pero también dicen que, pero al menos este examen o este sistema es muy objetivo. O sea, no, o sea, el estándar es muy cierto, entonces todo el mundo se evalúa así igualmente, ¿sabes? Pero en el caso de, por ejemplo, de España o Francia, exámenes de escribir las frases, por ejemplo, entonces para evaluar eso se requiere como, no sé, las evaluaciones a veces no Sí, son aquí muy. es que es diferente en cada comunidad autónoma, entonces por eso mucha gente se queja de que en algunos lados es más fácil, pero en teoría se da lo mismo en todos los cursos. Sí, pero bueno, en Corea, bueno, en todo el mundo sí que yo creo que habrá eso, pero en Corea eso se considera como la única manera de pasar el nivel, digo. Por ejemplo, los niños de las familias pobres también pueden ir a la universidad muy buenas y también pueden tener una oportunidad, mejor oportunidad para empezar una vida así profesional o
o bien evaluada en la sociedad, o sea, no por cuánto dinero tiene en su familia. Pero creo que también hay preocupaciones, por ejemplo, si exámenes son de escribir las frases o sin un estándar cierto que todo el mundo puede estar en acuerdo. Entonces, también hay perspectiva que, no, eso, por ejemplo, el estándar que no es muy cierto, puede ser bien solo para los niños o los estudiantes de las familias con dinero. ¿Me entiendes? Como los exámenes con un estándar cierto que se puede aplicar igualmente a todo el mundo, eso no hay como discusión de ser injusto, ¿sabes? Entonces, creo que, bueno, la sociedad sí que está cambiando, pero Corea, bueno, considera la universidad o el nombre de la universidad bastante importante para entrar a la sociedad o para, sabes, estar reconocido. Entonces, para empezar eso, tiene que ser igual para todo el mundo. Y yo, de hecho, estoy de acuerdo en este sentido, porque también veo en el caso de Francia, en el caso de las universidades públicas, sí que las universidades son abiertas para todo el mundo, entonces también es gratis, tal, pero igual también hay como otras universidades así como privadas que son más reconocidas, que son más así muy caras, y entonces para evaluación también no es justo. También, bueno, yo creo que no es muy justo porque para las familias o para los niños o estudiantes con dinero o con más información a través de sus padres, por ejemplo, pueden hacer bien o pueden sacar mejor resultados, ¿sabes? Porque no es un examen con estándar tan cierto, digo. Por eso, bueno, siempre hay como aspectos positivos y negativos, pero en la sociedad coreana, ese examen a veces se dice que, pero es demasiado, pero ¿cómo podemos evaluar a los estudiantes con solo un examen, ¿sabes? Una vez al año. Y también, como tú me has dicho, también hay muchos departamentos, muchos estudios así diferentes. Entonces, en el caso de literatura, por ejemplo, ¿sabes? Necesitan más como yo qué sé, otros sentidos, no solo por elegir un número o un examen de eso, pero cuando contamos del aspecto, de la perspectiva de cómo ser justo, yo creo que también tiene sentido. La siguiente ya va relacionada con el ámbito de educación, pero un poco más personal. ¿Has sufrido alguna vez bullying? Ah, no bullying, pero en el colegio yo también tengo experiencia de estar incómoda o también estar como estresada en el colegio porque yo estudié en un colegio de residencia, entonces eso significa que entre semana yo dormía o yo también como vivía en la residencia con otras mis colegas y fui a casa solo por el fin de semana. Entonces, la vida o las relaciones con las colegas eran muy importantes porque influencian mucho, ¿sabes? Impactan mucho. Pero yo me sentía que, porque la competencia estaba demasiado fuerte en el colegio, la competencia de los puntos, ¿sabes? Sí. ¿Quién tiene más En- nota? Sí, sí, eso. Entonces, en ese sentido, a veces como sí que tenía como, no lo llamo, pero yo también estaba muy como sensible y los otros también. Entonces, yo no me sentía muy cómodo porque por una vez sí que somos amigos, pero por una vez somos como, tenemos que competir, ¿sabes? Hay competencia muy fuerte para una nota
porque la nota entre el colegio no es como, ¿cómo se dice? Es relativo. Entonces, si ella hace mejor que yo, entonces eso significa que yo voy a, mi punto, mi nota será peor para entrar a la universidad. Entonces, esa competencia estaba demasiado fuerte, entonces yo me sentía muy incómoda y eso fue mi, bueno, no bullying, pero lo que de verdad me pasaba mal, sí. ¿Tienes pareja o algún primer? Sí, sí, bueno, ahora tengo novio en Corea y sí, tengo novio. Y háblame un poco sobre tu trabajo. Mi trabajo, Sí, a mi ex trabajo o lo que estudio ahora. bueno, lo que hayas tenido antes y lo que estudias ahora. Sí, sí, pues bueno, bueno, yo voy a empezar a contar de mi carrera en la universidad. Yo estudié en business para mi carrera en la universidad por 4 años y después de eso yo empecé a trabajar en una empresa de trading, de exportación e importación y allí yo trabajé, sí, por 4 años. Y así que, bueno, trabajo mismo estaba muy duro porque, bueno, contando de la cultura de la organización típica coreana, es muy dura, digo. Bueno, yo tampoco puedo decir que yo como sé todo de la cultura o todo de las empresas coreanas, porque mi experiencia es solo una, ¿sabes? Una empresa coreana, pero yo puedo decir que es muy tradicional, digo, muy machista, porque la mayoría es chicos, porque el trabajo sí que es duro, porque hay muchos viajes de negocios para otros países también y también hay mucho alcohol también, porque la relación también es muy importante para el trabajo. El trabajo no es solo como trabajar por ordenador, pero también es de relacionarse, porque es trading, es importación e exportación. Entonces, porque yo no bebo, bueno, mi cuerpo no es tan fuerte para beber, entonces todo fue muy duro para mí. Y sí, muy duro y al principio lloré también, lloré mucho, mucho porque todo fue muy difícil. Sí, la cultura machista, porque soy casi la única mujer allí y eso, y la cultura también estaba muy dura, pero después, bueno, pero yo como me pasé, yo no quería, ya como no quería dejar porque fue una empresa grande también y yo pensé que puede ser una oportunidad muy buena para mi vida. Así que aunque no pensé que ese trabajo va a ser un trabajo para toda mi vida, pero yo simplemente pensaba que, bueno, al menos, sabes, la experiencia de trabajar al menos por unos años va a ser muy bien para mi currículum, así que yo aguanté pero después de 2 años o 3 años, y también había como una oportunidad de moverme al otro departamento de recursos humanos, era del desarrollo de recursos humanos, entonces fue genial. Yo como incorporé una sesión de training o de educación para los trabajadores, porque fue la empresa como internacional, entonces también hay muchos empleados en otros países, no solo en Corea. Entonces yo me encargué de la educación para los trabajadores en otros países, o sea, empleados en otros países, pero por la misma empresa. Entonces fue muy interesante. Yo podía también comunicar muy bien con los empleados y también podía hacer o crear las sesiones de training, de educación para ellos. Fue muy interesante. Y después de 1 año y medio o casi 2 años de experiencia en ese recursos humanos, desarrollo de recursos humanos, yo dejé el trabajo para hacer el máster en Europa ahora y estoy ahora aquí en Europa
Bueno, mi estudio es de estudios internacionales y estudios sobre, bueno, Latinoamérica, sobre todo las relaciones entre Europa y Latinoamérica. Y sí, el estudio mismo, bueno, es interesante porque yo nunca he tenido una experiencia sobre Latinoamérica y también porque el continente Latinoamérica está muy lejos de Corea y como mi trabajo en la empresa fue mayoritariamente sobre el mercado asiático con China o Japón o Uzbekistán o el continente asiático. Entonces, Latinoamérica es algo muy nuevo para mí, pero ahora estoy estudiando sobre eso y por eso, bueno, comparado con mis compañeros, creo que me falta mucho el conocimiento o la experiencia de Latinoamérica, pero merece la pena. Y sí, ahora estoy estudiando algo totalmente nuevo, pero me gusta. ¿Tienes alguna religión o eres No, atea? no tengo ninguna religión. ¿Crees que Corea está evolucionando algo más en cuanto a igualdad de género o Mm, sigue un poco estancada en eso? Creo que también depende de las industrias y en algunas industrias ya no hay discriminación o diferencia género, pero en algunas industrias sí que hay. Exactamente, todavía sí que hay. Por ejemplo, en las industrias de maquillajes o como las modas, por ejemplo, creo que las mujeres son como la mayoría, digo, y la cultura también es como respeta mucho para la igualdad de género, pero en las industrias así más tradicionales, digo, por ejemplo, de trading, bueno, como ya contaba, de exportación e importación, o las industrias que ya como existían hace mucho tiempo en Corea, digo, que se ya desarrollaba en Corea. Creo que todavía hay discriminación. Sí que también educación en teoría, como teóricamente todo el mundo sabe que la discriminación género no puede existir, tal, pero sí que sigue existiendo porque la mayoría de los trabajadores son chicos. En el caso de mi ex trabajo, de mi ex empresa, entonces yo me sentía mucha discriminación porque yo era casi la única. Y yo, bueno, entonces, creo que también como, bueno, en conclusión, creo que en el caso de la Corea, creo que está evolucionando, pero, pero depende de las industrias. Y contando mi preocupación personal, bueno, yo puedo responder tan largo, ¿no? No Sí, pasa nada. sí, no pasa nada. Vale, sí, contando mi preocupación personal, de hecho, bueno, antes yo nunca he pensado eso, porque yo nunca, bueno, para mí antes lo más importante fue como, como, sabes, mi éxito en la carrera o mi éxito profesional. Entonces, como, sabes, casamiento o tener un bebé. No existe en mi vida. Yo pensaba así, pero ahora tengo mi novio y yo, bueno, internacionalmente tengo 29 años. En Corea tenemos como Eh, un- un año más. sí, sí, un modo diferente de contar, bueno, la edad. Entonces, en Corea tengo 30 años, pero internacionalmente tengo 29 años. Y bueno, yo no me llamo vieja, no, nada de nada, pero tengo novio y estamos serios y estamos pensando en como casarnos y tal, y luego así naturalmente mi idea también se cambia, ¿sabes? Bueno, tengo novio y estamos serios y yo también, em, ¿sabes? Lo que quiero en mi vida se cambia. Entonces ahora no sé cuándo exactamente, pero yo quiero casarme y tener un bebé, pero cuando hablo de
tener bebé, es muy difícil como seguir su carrera profesionalmente, porque sí, bueno, en, en términos de del sistema o las políticas, por ejemplo, sí que también en las empresas grandes, sí que también hay políticas como no puede como desemplear a las mujeres solo por tener bebés o tal. No, claro, policías sí que están preparadas, pero culturalmente creo que todavía no. Y yo personalmente cuando pienso en el futuro, yo también estoy como, no sé, bloqueada porque yo también quiero ser una madre que también quiere tomar un tiempo con mi bebé. Bueno, es un poco raro hablar de esto, pero sí es verdad, yo quiero tener un bebé. Si tengo un bebé, yo también quiero ser una madre que cuida a mi niño o yo qué sé, como tener tiempo juntos, pero eso significa que también tengo que sacrificar mi carrera, o sea, porque yo solo tengo 24 años, igualmente con otros, entonces si tomo más tiempo con mi niño o para mi familia, entonces eso significa que no tengo que sacrificar al mismo tiempo mi carrera profesional en parte. Entonces esto también es una preocupación. Sí. Bueno, fue muy larga, una respuesta muy larga, pero bueno, es un tema que bueno, que sigo pensando estos días, así que mm. Ahora podemos pasar la parte de idiomas, que puedes decir cuántos idiomas sabes y hablar un poco de cada uno, qué te ha aportado cada uno. Vale, yo, bueno, yo hablo 7 idiomas, bueno, puedo decir muy bien, y aprendo uno más, pero cuando digo los idiomas que puedo hablar así como sin problema, creo que puedo responder que hablo 7 idiomas y hablo, bueno, coreano, inglés, chino, español, francés, japonés y portugués. Y luego aprendo el vietnamita, pero Sí. esto no. Bueno, a veces como, sabes, tomo el descanso cuando estoy ocupada, tal, así que no puedo contarlo como un idioma que puedo hablar sin problema, entonces no cuento. Entonces, yo hablo 7 idiomas y yo creo que los idiomas sí que me ayudaron mucho en mi vida porque eh, aunque no he vivido en el otro país antes, yo podía aprovechar mucho en cada momento de mi vida. Por ejemplo, en España, yo he estado en España por un año cuando estaba en la universidad, porque yo estaba en Madrid como el estudiante de intercambio y estudié por un semestre y luego el resto de 6 meses yo podía hacer las prácticas, internship. Yo creo que fue también porque yo podía hablar, bueno, español, no como nativa, pero no tenía problema en comunicar y trabajar. Entonces podía hacer prácticas en España también como coreana y luego, yo creo que la razón más principal que podía trabajar en la empresa de trading de mi ex empresa fue porque yo hablo bien los idiomas, porque yo conté qué difícil la cultura de mi ex empresa era. Bueno, pero para una chica fue más difícil obtener una oportunidad de ser empleada por esa empresa, pero yo creo que el motivo más principal fue porque yo podía hablar muchos idiomas, entonces eso significa que yo puedo como relacionarme más con otros países y luego también puedo como llevar los beneficios de trading, de exportación e importación y eso. Por eso los mercados que me encargué también, ¿sabes? No había mucho límite, porque a China también puedo encargarme, o Latinoamérica, si hay oportunidad podía encargarme. Entonces,
los idiomas que hablo sí que me ayudaron mucho. Y luego ahora también estoy aprovechando muy bien porque estoy en un programa así de tres universidades, tres países juntos. Entonces yo podía, bueno, vivir un semestre en Salamanca y luego en Estocolmo y luego ahora en París. Entonces esta experiencia también podía aprovecharlos por los idiomas que hablo. Si yo no podía hablar el francés, inglés, español, no hubiera podido aprovechar esta oportunidad. Entonces, sí, yo podía tener muchas oportunidades por estos idiomas. Mm, Y, por ejemplo, el chino o el japonés, ¿por qué los aprendiste? ¿Algún motivo? Ah, bueno, yo empecé inglés, pero luego, de hecho, bueno, yo tenía el talento comparado con otros, entonces yo como estaba muy divertido, entonces yo empecé a aprender otro idioma también y el motivo no era tan especial, pero simplemente son los países así cercanos, ¿sabes? Físicamente están cerca, entonces yo pensé, ¿por qué no? Y así empecé. ¿En qué países has vivido y cuál te ha influenciado más? ¿Me puedes hablar de tu experiencia en Estocolmo? Ah, sí, pero en Estocolmo yo no tengo mucho que contar porque ya sabes que estamos en una situación muy rara por Ah, COVID. claro, te pilló la pandemia allí. Sí, entonces, pero Estocolmo o Suecia fue el caso muy diferente, es que nadie ponía máscara, entonces es que yo me cuido mucho en el sentido de COVID, entonces casi nunca salí. Bueno, yo sí que como tenía clases, pero yo siempre ponía las máscaras, casi nunca salí o casi nunca conocí amigos allí, entonces es una pena, pero para mí lo más importante fue mi salud, entonces no puedo decir que había oportunidad de intercambiar culturalmente, entonces sobre Estocolmo o Suecia yo no tengo mucho que contar, pero contando el país que me impactó más, yo diría España. Sí, España es mi segunda casa en mi corazón. Sí, porque no sé, pero comparado con otros países, yo me siento muy, como los españoles o los sentimientos que nos sentimos son muy parecidos, yo creo. Sí, tienen como no sé cómo se explicarlo, pero hablamos como tone en coreano, es como ese sentimiento que tenemos para las personas, pero esto es como la palabra que muestra la cultura coreana específicamente, entonces no hay una palabra para traducir, pero yo me siento eso entre los españoles también, me gusta. Y también, bueno, podía aprovechar muchas oportunidades en España también y sí, es mi segunda casa. ¿Y sobre tu experiencia ahora en Francia? Mm, sí, de hecho, al principio fue muy difícil porque, no sé, como me sentía que los franceses no sé si es solo de París, pero me sentía que son muy fríos y porque mi francés no es tan bueno como mi español. Bueno, no digo que mi español es perfecto, pero, ¿sabes? Yo me siento más cómoda en español que en francés. Entonces, al principio, como yo me sentía como no muy cómoda como en España, entonces al principio todo fue muy nuevo y me sentía, todo el mundo estaba enfadado y me costaba. Pero ahora me gusta mucho porque no sé, creo que los profesores, yo me sentía que los profesores siempre están enfadados, muy estrictos, pero ahora me siento que mi calidad de cómo trabajar o ¿cómo se dice? Mi calidad en el sentido de trabajos o mi conocimiento de mi carrera, creo que podía mejorar mucho
gracias a los profesores franceses de aquí, que son muy estrictos, que son muy, a veces muy arrogantes, digo, porque ellos tienen mucho amor por su idioma, por su manera de Francia. Entonces, al principio me costaba, pero ahora creo que me ayudó al final y me gusta. También es muy bonita la ciudad, es muy grande y me gusta, pero sí, me da pena que ya está acabándose este semestre. Entonces, sí, por eso, ¿sabes? Luego, no sé cuándo, pero sí, de verdad tengo mi bebé en el futuro y yo quiero de verdad llevarle y luego decirle que, como mira, París, como yo he estudiado aquí y contar toda mi experiencia o las emociones que me sentí aquí. Así que sí, que me gusta. Muy bonito. En verdad, ha tenido que ser como un contraste porque aquí en España somos como más espontáneos y en Francia es como más serio, más formal. Entonces ha sido Sí. un poco contraste pasar de un país a otro. Sí, bueno, también dicen que, bueno, yo conocí a una amiga de otra parte de Francia y ella me dice que, bueno, les Parisiens, la gente o las personas de París son más frías, entonces yo no puedo generalizar o yo no puedo decir que todos los franceses son así, pero sí, exactamente, eso es lo que me sentí. Sobre YouTube y tal, ¿qué piensas de la comunidad que hay sobre aprendizaje de idiomas? ¿Crees que hay un poco de toxicidad en lo de he aprendido un idioma en una semana y cosas así? Sí, pues yo también, así como subo videos en mi canal de YouTube, pero a veces me siento muy cansada, no muy feliz, porque sí que también hay videos o canales o gente que solo para llamar la atención, ¿sabes? Así como muy, eh, bueno, puede ser verdad, pero yo no lo veo verdad. Y también hay, mm, ¿cómo lo digo? También hay, em, sí, los sentimientos malos entre las personas y también el problema de los idiomas también es que no hay estándar específico. Por ejemplo, alguien que puede decir unas frases, puede decir que yo hablo este idioma o tal, y, o también hay gente que siempre como critica, ¿sabes? Entonces, pero por ejemplo, si yo hablo el español, aunque no sea como nativa, pero yo no tengo ningún problema en comunicar, en trabajar, en estudiar, pero a veces como algunos españoles pueden criticarme que, pero tu español no es nativo, como tú has metido un error gramático, ¿sabes? Puede ser muy crítico. Entonces, esas cosas no son muy saludables, digo. Y bueno, contando todo eso, así que yo no me meto mucho en la comunidad de lenguajes por YouTube o por el Internet. Yo no gasto mucho tiempo, yo intento no meter mi mente en ese. Siempre está la pregunta de ¿cuándo es un idioma fluido? Es un Ah, objetivo en verdad. yo, bueno, cuando yo digo yo hablo 7 idiomas, eh, es el nivel que yo puedo como libremente comunicarme, por ejemplo, con una nativa, como en español. Y creo que, bueno, el nivel del certificado no puede garantizar todo, pero al menos, ¿sabes? Puede como oficialmente puede mostrar el nivel, ¿sabes? Al menos. Entonces, al menos debe ser el B2, B2 para cuando hablamos del estándar europeo. Sí que hablando de ese certificado, creo que debe ser el B2 al menos. Y, y sí, eso sería, creo, que el estándar mínimo para poder decir que podemos hablar ese idioma. No tengo más preguntas. Si quieres comentar alguna cosilla
así interesante que quieras compartir. Bueno, no nada más, pero fue un honor de hablar sobre mí, como my life stories contigo y yo, de hecho, también como podía pensar en mi pasado, por ejemplo, en mi infancia o en, no sé, sobre mis experiencias en mi ex empresa, fue interesante. Y todo el mundo como tiene su misma, ¿sabes? Su misma experiencia, su misma vida. Entonces, yo respeto eso y yo también tengo curiosidad de otras personas. Entonces, sí, simplemente si hay alguien que está mirando este video, yo creo que mi experiencia es solo una de muchas, entonces puede crear a su misma, ¿sabes? Sí, esto es mi comentario final.